En nuestra clase de inglés pasada estuvimos aprendiendo cómo se utiliza el gerundio en inglés y cómo se forma y qué es el present continuous o presente continuo o participio presente o gerundio, como quiera llamarlo. Es uno de los tiempos verbales más utilizados porque denota una acción que está en curso, que está continuándose, ¿verdad? Como ahora yo estoy hablando. Dijimos también que se necesita utilizar, además del verbo que queremos conjugar, que en este caso sería running, to run, el verbo correr, necesitamos el verbo auxiliar, to be, ¿verdad? Al igual que en el español utilizamos el verbo auxiliar estar para decir yo estoy hablando. Aquí vimos cómo se conjuga en tiempo presente, ¿sí? Un repaso. Y lo que les quería mostrar ahora es cómo se altera el orden de dos palabritas para convertir cada una de estas oraciones, que son ejemplos básicos y sencillos de oraciones en inglés, cómo convertirlas en oraciones interrogativas, en preguntas. En español sería mucho más fácil, por supuesto, porque en español tomamos cualquier oración y simplemente con agregarle un signo de interrogación al comienzo y al final, ya lo convertimos en pregunta. Por ejemplo, diríamos, yo estoy corriendo. Es una afirmación. Ahora yo digo, ¿yo estoy corriendo? Estoy haciendo la pregunta, ¿verdad? Esa oración es gramaticalmente correcta. Lo único que hice fue cambiar la entonación. En inglés se altera el orden de las palabras y por eso mismo es que no se necesita abrir el signo de interrogación al comienzo de la oración en inglés. ¿Por qué? Porque cuando comenzamos a leer una oración, cuando estamos leyendo, cuando notamos el orden típico, el orden de palabras que es típico a una pregunta, ahí ya sabemos que estamos leyendo una pregunta y nos preparamos para cambiar la entonación y poner entonación de pregunta. En español, sin embargo, necesitamos abrir el signo de interrogación. ¿Cuáles son las palabras que cambiamos de orden? Acá vemos que típicas oraciones aseverativas tenemos primero el sujeto, luego el verbo. Sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo, sujeto, verbo, siempre, ¿verdad? En una pregunta, cuando no tenemos las palabras que son descriptivas o representativas de las preguntas, por ejemplo la palabra cuándo, quién, cómo, por qué, esas palabras que al comienzo de la oración ya nos indican que es una pregunta, ¿verdad? Si no tenemos eso, necesitamos comenzar la oración con el verbo, ¿sí? Esto ya nos indica que la oración es una oración interrogativa. O sea, todas las oraciones van a comenzar con el verbo y luego seguirán con el sujeto, ¿sí? El gerundio, ¿sí?, va a quedar después del sujeto, o sea, se separa el verbo auxiliar del gerundio. Si fuera otro tiempo verbal, que no sea present continuous, sería solamente el verbo, no habría gerundio. O sea, quedaría el verbo, iría al principio, como indica aquí, y luego el sujeto, y luego seguirá el predicado, ¿verdad? Entonces, esto sería, ¿is he running? ¿Is he running? ¿Él está corriendo? En español tendríamos que agregar al comienzo y al final los signos de interrogación. ¿Is she coming? ¿Is she coming? ¿Ella está viniendo? Agregaríamos aquí signo de interrogación. Perdón, aquí también en inglés, ¿no? Solo al final. Are we eating? ¿Estamos comiendo? Are we eating? ¿Nosotros estamos comiendo o estamos comiendo? Are they playing? ¿Ellos están jugando? Are they
playing? Is it raining? Is it raining? Primero verbo, luego sujeto, luego el predicado o el gerundio. Está lloviendo. Is it snowing? Is it snowing? ¿Está nevando? ¿Sí? Aquí vamos a agregar también los signos de interrogación. Y la última, en vez de decir Dad is working, que sería una afirmación, preguntaríamos Is Dad working? ¿Sí? Y eso quedaría una pregunta. Sería, en vez de decir papá está trabajando, cambiaríamos y diríamos ¿papá está trabajando? O sea que, como en inglés no tenemos un signo para abrir la pregunta, como tenemos en español, lo que se hace es, se invierte el orden, se coloca al comienzo al comienzo se coloca el verbo, luego el sujeto, o sea, el verbo va antes del sujeto. Y eso es lo que identifica a la oración como una pregunta. Si tuviéramos las palabras típicas de las preguntas, la palabra por qué, la palabra cómo, la palabra quién, la palabra cuándo, cuánto, por qué, esas palabras irían antes. Se comenzaría la oración con esas palabras, luego iría el verbo, luego el sujeto y luego el predicado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué has venido? ¿Por qué viniste? Why, que quiere decir por qué, did you come? Why did es el verbo, you el sujeto y luego come. ¿Sí? Así que, bueno, esto es un tiempo verbal que es bueno, sería bueno que lo memoricen, que lo registren bien porque va a ser muy utilizado y en las próximas lecciones lo vamos a aplicar en los siguientes temas que estaremos viendo.